Hola jovencitos, muy buenos días, espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase que nos toca desarrollar respecto de las oraciones, la segunda parte, pero quiero finalizar con 4 ejercicios que teníamos pendiente de la clase pasada. Rápidamente voy a subirlo para recordar también lo que estábamos desarrollando en las oraciones, lo que viene a ser en la primera parte, porque ahora vamos a ver ya la segunda parte que corresponde a la clasificación. Mm, a ver, tengo aquí 4 ejercicios seleccionados. Rápidamente voy a aquí analizar. Dice, la sintaxis estudia las relaciones funcionales que se establecen entre palabras, frases, proposiciones y oraciones, ¿no? Según la afirmación anterior, marque la alternativa que corresponde respectivamente a las agrupaciones subrayadas en el siguiente enunciado. A ver, recordando, una frase, ¿no? Viene a ser pues un núcleo acompañado de sus determinantes, ¿no es cierto? Una proposición, porque aquí tenemos el término de proposición. Una proposición tiene la estructura muy parecida a una oración, no es engañosa, mejor dicho, ¿no? Aparentemente es una oración, pero no tiene el sentido completo, o sea, no te transmite pues la idea plena, completa, ¿no? Eso vamos a distinguirlo mejor cuando desarrollamos lo que es el tema de la clasificación para que ustedes puedan distinguir bien, ¿no? Pero les voy adelantando que una proposición tiene la estructura sintáctica muy parecida a lo que es una oración, pero no es oración. ¿Por qué no es oración? Porque le falta pues la idea plena, la idea completa, ¿no? Ahora, una oración sí es aquella estructura que te presenta pues la idea completa, la idea plena, ¿no? Ahora, estas oraciones, también les recalco, si son oraciones que tienen esta estructura bimembre de sujeto y predicado, ¿no? Nunca va a estar pues allí representado o graficado por la presencia de las comas, ¿no? Si hay la presencia de la coma, estaría cumpliendo ya otra función, que es el caso de la FN en función de vocativo, ¿no? Entonces, con esta idea, tenemos aquí que analizar lo que es el enunciado. Dice, la computadora es una máquina digital programable, dice, ¿no? Que ejecuta comandos para procesar datos. A ver, está subrayado la computadora. Y la computadora, pues, tiene lo que es el núcleo y a su vez también presenta lo que es un determinante. Por lo tanto, ya esta viene a ser una frase, ¿no? Específicamente sería pues una frase nominal, ¿no? Entonces esta es una frase, así nada más, ¿no? Y la que está subrayado dice que ejecuta comandos para procesar datos, ¿no? Está haciendo referencia pues a la computadora, o sea, a esta FN que la antecede, ¿no? Y adyacente tenemos lo que es aquí la presencia de este pronombre relativo, que, ¿no? Por lo tanto, la parte que está subrayada hasta datos sería pues una proposición subordinada adjetiva,
¿no? Porque hay tres tipos de lo que viene a ser de MI, ¿no? Cuando tiene en su interior la presencia de una frase preposicional, en las siguientes cuando tiene en su interior a lo que es una frase positiva, y esta sería la tercera, ¿no? Lo que viene a ser pues una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Y en la siguiente dice, está subrayada, ¿no? Está, dice, conformada por circuitos que ejecutan tareas bajo el control, dice, ¿no? De un programa. Aquí hay un sujeto que tiene como antecedente, ¿no? Puede ser un sujeto tácito también si analizo aquí, ¿no? Está conformada. ¿Qué está conformada? La computadora, ¿no? Entonces aquí ya es una oración. Está conformada por circuitos que ejecutan tareas bajo el control de un programa, que está haciendo referencia pues a la computadora. Entonces esto sería una oración, ¿no? Tenemos entonces aquí la primera es frase, la siguiente es proposición y la siguiente es una oración, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de proposición, repito, tiene la idea incompleta, ¿no? Presenta sí, hay verbo, todo, como aquí tienen que ejecutan, ¿no? Que ejecutar es un verbo. Entonces, tenemos ahí, tiene la presencia de su, pero, sino que no tiene la idea plena, no tiene la idea completa, ¿no? Entonces, aquí sería, es un ¿no? La siguiente dice, por la presencia de modificador indirecto, ¿no? Los modificadores indirectos, a ver, recordando, son de tres tipos, ¿no? Puede ser, pues, repito, una frase preposicional cuando está encabezada por una preposición, puede ser una frase positiva o puede ser una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Entonces dice, por la presencia, ¿no? Por la presencia del modificador indirecto del núcleo, el sujeto es clasificado como complejo. Dice. Entonces, cuando tiene modificador indirecto MI, que pueden ser de tres tipos, ¿no? El sujeto pues se clasifica como complejo, ¿no? De acuerdo con la aseveración anterior, marca la alternativa que presenta el tipo de sujeto referido. O sea, que tenga este sujeto en su interior un modificador indirecto, ¿no? Cualquiera de estas tres formas, ¿no? Puede ser una frase preposicional, una positiva o una proposición subordinada. A ver aquí, la comisión convocó a los grupos de interés. Nuestro sujeto sería pues la comisión y no hay, no hay, ¿no? En la siguiente, a ver, tenemos la revista que leí, está indexada en Cielo, ¿no? Que está indexada, la revista que leí. Esto sí tiene la presencia del sujeto que está aquí, y en este sujeto está lo que es mi FN, y aquí está el pronombre relativo que. Por lo tanto, esta va a ser pues mi proposición subordinada adjetiva, ¿no? Porque tiene aquí como antecedente a la FN y esta sería mi MI. ¿Ya? Y esto tiene que ser la clave, porque en la siguiente saber dice, llamé al doctor Belis, profesor de química. Ah, no, pero aquí está ya con la coma, que sería vocativo, ¿no? Descartado entonces, ¿no? Siempre le recalco, la estructura de una oración bimembre no presenta coma. ¿No? El sujeto y predicado nunca puede estar por la presencia de coma. Si hay presencia de coma ya, este es vocativo, un sujeto vocativo, ¿no? El lunes por la noche se realizará el recital. El recital no, tampoco aquí no. Entonces esta es la clave, ¿no? La siguiente, dice, el predicado nominal está constituido por un verbo copulativo, ¿no? Que funciona, dice, como núcleo, acompañado, dice, de manera obligatoria por un complemento de atributo. De acuerdo con la información anterior, elija la opción que presenta pues una oración de predicado nominal, ¿no? Entonces, el predicado nominal siempre va a estar enlazado por un verbo copulativo. ¿Y qué va a señalar? Pues va a predicar, en este caso, a un nombre, ¿no? Siempre predica un nombre, ¿no? Por eso recibe la denominación de predicado nominal. Cuando digo, Julio es contador. Ah, entonces
contador, ¿a quién está predicando? A Julio. ¿Y Julio qué es? Es un nombre, verbo copulativo, ¿no? Entonces, predicado nominal, repito, predica a un nombre, ¿no? Que es casi similar a lo que vimos pues de la frase verbal atributiva, pero sino que aquí está cambiando nada más de denominación predicado nominal, ¿no? Predica un nombre, ¿no? Entonces tenemos aquí, la sopa de pollo dice, está muy caliente. Verbo copulativo, que está muy caliente, la sopa, ¿no? Entonces está señalando una característica de este nombre, verbo copulativo, entonces esto tiene que ser nuestra clave. A ver lo siguiente. Los niños, dice, estaban haciendo ruido, no estaban haciendo, ¿qué estaban haciendo? Ruido, no, esto sería complemento predicativo, descartado. El profesor dicta contento sus clases, no, el profesor dicta contento, tampoco esta no es verbo copulativo, ¿no? La tarea ha sido explicada por, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser una perífrasis verbal. Y esto sería pues el complemento de agente, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Verbo copulativo y señala el atributo de la sopa, ¿no? Y para finalizar, ya recordando también lo que vimos aquí, una manera de repaso, esto les dije que lo iba a desarrollar y aquí tenemos, ¿no? Dice en esta pregunta, el adjetivo, dice, es una categoría lexical que puede cumplir las funciones de complemento de atributo o de complemento predicativo. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Recordando, la diferencia es, si es complemento de atributo, va a estar enlazado sí o sí por un verbo copulativo, ¿no? Si es complemento predicativo, tiene que ser un verbo distinto al verbo copulativo. El adjetivo es lo mismo, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan cuando dije, Luis está contento? Ahí, ¿qué sería? Complemento de atributo por el verbo copulativo, ¿no? Pero si yo digo, Luis llegó contento, es el mismo adjetivo. Ahí sería pues complemento predicativo, porque el verbo no es un verbo copulativo, ¿no? Sino es un verbo intransitivo, mejor dicho, identificando, ¿no? Entonces, estamos recordando esto que ya vimos. De acuerdo con el tipo de predicado de la oración bimembre, el complemento circunstancial, dice, puede ser de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, ¿no? Se puede variar. Esto lo vamos a identificar también en la misma oración, ¿no? Lea las oraciones y escribe el tipo de complemento subrayado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el técnico ensambló, ¿no? Ensambló rápidamente el equipo. Sería pues rápidamente, es un adverbio, ¿no? Y los adverbios cumplen la función de complemento circunstancial. Entonces, rápidamente es un modo. Entonces, esto sería complemento circunstancial, pues, de modo. Miren el tamaño de la letra, ¿no? En la siguiente, ¿qué nos dice? Raquel dice, estuvo, ¿no? Este es un verbo copulativo, ¿no? Estuvo muy segura en su exposición. Entonces está señalando una característica de Raquel, ¿no? Un atributo, ¿no? Entonces sería aquí complemento circunstancial, pues, de atributo. Hasta ahí nada más porque se me pasa la siguiente línea. Vamos a ver, la siguiente. Betty dice, habló feliz, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo digo, Betty está feliz, sería el complemento de atributo, ¿no? Pero aquí dice, Betty habló feliz, ¿no? El verbo hablar ya no es un verbo copulativo. Entonces, ¿qué sería? Sería, pues, complemento predicativo, ¿no? Entonces, esto ya, como les recalqué, hay que seguir reforzando, cosa que en el examen ya no tengamos dificultad, ¿no? Porque en mi fácil sería, pues, desarrollar rápidamente, correr y
y ustedes se quedan con la duda, ¿no? Predicativo. Es por el adjetivo nada más que reemplaza lo que viene a ser, pues aquí, o sea, el adjetivo es idéntico, sino que por el núcleo, que es el verbo, se reemplaza esta distinción entre el atributo y el predicativo, ¿no? Repito, si yo digo Betty está feliz, sería pues complemento de atributo, ¿no? Pero si yo digo Betty aquí habló feliz, complemento predicativo, ¿no? Y la última dice, en el predicado verbal encuentras el agente. No tenemos aquí en el predicado verbal encuentras el agente. Sería complemento circunstancial, pues, de lugar, la que está subrayado, ¿no? Sería complemento circunstancial, ¿no? Entonces aquí sería complemento circunstancial, pues, de lugar. Está subrayado en el predicado, ¿no? Bien, esto sería toda la corrección de estas 4 preguntas. ¿Ya? Y ahora sí vamos allá, hemos recordado lo que hemos desarrollado y vamos a ver a continuación lo que es la clasificación de las oraciones. Voy a subir. Bien. Entonces aquí vamos a ver ya que las oraciones se van a clasificar, ¿no? Tenemos lo que es la primera clasificación de oración unimembre y oración bimembre, ¿no? Entonces, cuando se habla de una oración unimembre, nos señala aquí, cuando no presenta lo que es verbo flexionado, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de verbo cuando no presenta verbo flexionado? Entonces, podemos tener un verbo en infinitivo, como está aquí, como lo muestra, ¿no? O podemos tener también un verbo en participio, ¿no? Recordando ¿no? Esto que puede estar cumpliendo pues por el contexto, ¿no? La función de adjetivo, o puede ser también un verbo en gerundio, ¿no? Que esté cumpliendo pues la función de un adverbio, ¿no? Entonces ahí no podemos identificar lo que es la categoría de persona, tiempo, número, no se puede. Entonces, esto es lo que nos menciona, ¿no? Ahora bien, dice carece de sujeto y predicado, ¿no? Entonces, tenemos aquí ejemplos, ¿no? Aquí está el verbo en infinitivo, a estudiar jóvenes, este es el vocativo, ¿no? Se olviden. Simplemente tenemos aquí lo que es parte de una frase nada más, ¿no? En la siguiente, éxitos en tu proyecto, también ahí, es una parte de una frase nada más. Dice, en esa página web, no es como una pregunta, pero no se puede pues aquí identificar, ¿no? Lo que es la parte de la estructura ni del predicado, pero sí nos transmite una información, ¿no? Ahí está la información plena o completa, ¿no? O puede ser también simplemente lo que es una palabra, ¿no? Una palabra cuando en este caso señalamos pues hola, ¿no? En vez de estar ahí
¿cómo estás tú? ¿No? Simplemente decimos hola, ¿no? O puede ser también la palabra socorro, ¿no? En vez de decir estoy pasando por un mal momento, ayúdenme, simplemente decimos socorro, ¿no? Entonces, si alguien le dice hola, te está diciendo ¿cómo estás tú? ¿No? Ahí está escondidito toda esta frase, ¿no? ¿Cómo estás tú? Te quiere decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería el hola? Es una oración también unimembre, ¿no? Que tiene escondidito ahí oculto en lo que es la estructura que les mencioné, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿No? Ahora, respecto a la oración bimembre, esta oración bimembre va a presentar pues lo que es los dos constituyentes, dice, de sujeto. El sujeto generalmente es tácito, ¿no? Y un predicado, ¿no? En algunos casos sí está ahí. Entonces la presencia del sujeto y predicado, ¿no? Ahora, tenemos el ejemplo que nos mencionan aquí, apúrense, ¿no? Apúrense muchachos, ¿no? Entonces, aquí en apúrense muchachos, está ya lo que es la presencia del vocativo, pero si yo tengo apúrense, entonces, ustedes, ¿no? Ustedes apúrense, o sea, tácitamente ya está ya el sujeto, ¿no? Aquí también lo está representando pues con un vocativo, ¿no? Pero allí está en el verbo, mejor dicho, ya está incluido ya lo que es la identificación de sujeto, un sujeto tácito. Siéntense adelante, ¿no? Siéntense adelante, también aquí hay un sujeto tácito, ¿no? Siéntese adelante, usted, siéntese adelante. Pagó la cuenta, aquí también hay un sujeto tácito, él pagó la cuenta, ¿no? José obtuvo la beca, aquí sí está presente, ¿no? Entonces ahí tenemos esta clasificación. Primero es de acuerdo a la estructura, ¿no? La estructura lo que viene a ser pues de sujeto y predicado, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver ya lo que es, aquí hemos visto, mira, la oración bimembre, ¿no? Aquí mejor. Esta oración bimembre se va a subclasificar, ¿no? De acuerdo a la característica de lo que es, que presenta sintácticamente la oración, la cantidad de verbos, mejor dicho. Vamos a tener bimembre simple y bimembre compuesta, ¿no? Esta bimembre entonces se clasifica en dos tipos, y esta es la que estamos viendo aquí, ¿no? Según su complejidad. Una bimembre simple presenta un solo verbo, y está un solo verbo, ¿no? Y una bimembre compuesta presenta dos o más proposiciones, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de proposiciones, tenemos, pues, como le mencioné, tiene casi la estructura, pues, de una oración, pero lo que le falta es la idea plena, la idea completa, ¿no? Transmitirte la idea plena o completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizando aquí, ¿no? Piensa, ¿no? Aquí es la presencia de un verbo, piensa. Luego tienen aquí otro verbo, actúa, ¿no? Entonces, alguien es lo que realiza la acción de pensar, ¿no? Entonces, aquí hay un sujeto, pues, tácito, ¿no? Él piensa, pero piensa de algo, ¿no? Entonces, si analizo aquí antes del conector, el verbo es capaz de configurar, ¿no? Es capaz de configurar sus argumentos. Pero así como está nada más, está incompleto, no está incompleto. Entonces, esto, el verbo solo configura pues una proposición, ¿no? Y en la siguiente, por el conector, actúa con sensatez. Aquí sí tenemos el verbo más el complemento, ¿no?
pero también me falta lo que viene a ser, pues, para completar aquí un sujeto, ¿no? Alguien es la que actúa con sensatez, pero sobre algo todavía, ¿no? Porque tú actúas con sensatez, de repente, pues, sobre un hecho determinado. Entonces, la idea ahí está incompleta. Entonces, actúa con sensatez, pero ¿sobre qué, no? ¿Sobre qué tú tienes sensatez? ¿No? Sobre qué tienes ese control, porque no en todas las veces también te va a pasar eso, ¿no? Entonces, tenemos, como digo aquí, si yo quiero identificar, presenta, ¿no? Es sujeto, un sujeto tácito, ¿no? Él actúa con sensatez. Un sujeto tácito, el verbo y más su complemento. Ah, esto sería una oración. Pero ¿qué ocurre? No es una oración, pues. No es una oración porque la idea no está completa, pero actúa con sensatez sobre qué, no sé, sobre un problema determinado o sobre lo que tiene que decidir. Eso es, como le digo, la diferencia, ¿no? La oración con la proposición tienen la estructura idéntica de lo que viene a ser, pues, un sujeto y un predicado. Pero la diferencia es que no te transmite, pues, la idea plena, ¿no? No te transmite la idea completa. Ahí me falta algo, ¿no? Para completar ese sentido completo que te da o te transmite una oración, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que es aquí la presencia de proposición 1, y aquí es proposición 2, ¿no? Y aquí tenemos verbo y aquí también tenemos verbo, ¿no? En cambio, en la bimembre simple, ¿no? Comparando, tenemos la presencia, pues, de una perífrasis verbal, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta perífrasis verbal que tiene, pues, un verbo auxiliar, nexo y el verbo principal. Pero como tiene la estructura un poco caprichosa también, por ejemplo, aquí hay la duplicación del verbo, lo que es a nivel de principal, van a tener que remodelar. Entonces, aquí hay un verbo en infinitivo y aquí hay otro verbo en infinitivo. Entonces, toda esta estructura es una perífrasis verbal nada más, que equivale pues a un solo verbo, ¿no? Entonces, aquí es por un solo verbo, bimembre simple, ¿no? ¿Qué solicitó? Aquí hay un verbo, un solo verbo, ¿no? Y en la siguiente dice, está organizando, perífrasis verbal también. Ando, endo, perífrasis verbal. No hay un solo verbo nada más, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que viene a ser anhelo, ¿no? ¿Qué anhelo? Algo, ¿no? Entonces anhelo, esto sería la proposición 1, que se recupere pronto. No tenemos aquí el nexo, que es que, y esto sería pues toda la proposición 2, ¿no? En la siguiente salimos de paseo o vemos película. Aquí hay dos verbos, salimos del verbo salir o vemos la película, ¿no? Entonces aquí también hay lo que viene a ser, pues, salimos de paseo, esta sería la proposición 1, o vemos la película proposición 2, ¿no? Entonces aquí vamos a graficarlo. Proposición 1 y aquí proposición 2. ¿No? Y está. Es distinto, la preposición es cuando está encabezado pues por cualquiera de estas 19 preposiciones, ¿no? A, de, por, con, ¿no? Aquí estamos hablando de proposiciones, ¿no?
Y a continuación vamos a ver pues aquí el primer ejercicio de aplicación, ¿no? A ver, voy a desarrollarlos yo para que puedan reforzar luego en las siguientes más que vamos a ver. Dice aquí, identifica las alternativas que presentan oración bimembre compuesta, ¿no? Entonces aquí nos piden bimembre compuesta, es esta de aquí, ¿no? La bimembre compuesta, ¿no? Entonces para esto también, ojo, tenemos que tener en cuenta pues el concepto, ¿no? Tenemos que siempre reforzar lo que es el concepto. Cuando se habla de oración bimembre simple y oración bimembre compuesta, ¿no? La simple, un solo verbo, y la compuesta, dos o más proposiciones, cuando dicen es dos o más verbos, mejor dicho. ¿No? Esto es, en otras palabras, es dos o más verbos, porque aquí identifica un verbo y aquí otro verbo. Aquí también otro verbo y así. Aquí también otro verbo y así, ¿no? Vamos a ver. Dice aquí, vamos a tener que ordenar aquellos documentos. Por ejemplo, aquí el verbo es todo esto. Hasta ahí. Entonces, esto sería pues una bimembre simple nada más. Descartado entonces, ¿no? La siguiente, Trump dice, pidió detener el escrutinio en Pensilvania. Aquí. Pidió. Este es un verbo transitivo. ¿Qué pidió? Algo. Todo esto. Detener, aquí hay otro verbo en infinitivo. Pero este verbo está encabezando toda la subordinada ya. Toda esta subordinada. Entonces aquí sí hay una bimembre. Esto sí, ¿no? La siguiente. Dice, hay 30 candidatos que compiten para integrar el TC. Ya. Tenemos hay, el verbo haber. 30 candidatos que compiten, ¿no? Que compiten. Hay otro verbo también. ¿No? Entonces aquí también sería bimembre. ¿No? La siguiente dice, prefiere. ¿Qué prefiere? Jugar, bailar, estudiar. Entonces aquí este es un verbo transitivo. ¿No? Un verbo transitivo y este verbo en infinitivo está encabezando toda mi subordinada. ¿Qué tipo de subordinada? Esta también ya la vamos a desarrollar. Sería en función de, sustantiva en función de objeto directo, ¿no? Entonces, este es aquí. La siguiente dice, el fin de semana, Liz e Irma tienen que viajar a Ica, ¿no? El fin de semana, y tenemos aquí el fin de semana, que es un complemento circunstancial de Liz e Irma, tenemos aquí. Tienen que viajar, perífrasis verbal. A Ica, ¿no? Complemento circunstancial del lugar. Hay un solo verbo descartado entonces, ¿no? La moción de vacancia genera inestabilidad. ¿Qué genera la moción? Genera un solo verbo, entonces aquí no hay descartado. Entonces, la siguiente dice, informaron. ¿Qué informaron? Que descendió el índice global de hambre. Tenemos aquí entonces un verbo transitivo. ¿Qué informaron? Que descendió el índice de hambre. Toda esta estructura pues sería una subordinada. Entonces aquí también hay, descendió otro verbo, ¿no? Y toda esta estructura es mi subordinada. Por lo tanto, ya también, ¿no? El gobierno debe reforzar la letra final. Ya. Verbo auxiliar y el verbo principal, perífrasis verbal. Bien, esto sería entonces distinguiendo, ¿no? Lo que viene a ser una oración unimembre y bimembre, ¿no? La bimembre compuesta por la presencia pues de dos verbos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva.
Lo que vamos a ver ya a continuación es esta clasificación del predicado, ¿no? El predicado nominal, pues aquel es que está enlazado por la presencia de un verbo copulativo más el complemento de atributo. Ya esto no se olvida. Entonces aquí identificando, mira, ve, tenemos, dice, aquella propuesta es verbo copulativo. Interesante que es mi atributo, ¿no? Juan parecía, verbo copulativo. Aquí el consejo ha sido perífrasis verbal, ¿no? Ahí está. Entonces, los verbos principales aquí son verbos copulativos, del verbo ser, ¿no? Entonces, interesante, una persona leal, que es el atributo de Juan, ¿no? En este caso está señalando a Juan, ¿no? Reconfortante, ¿no? Del consejo. Entonces sería pues aquí predicado, una oración de predicado nominal. Aquí ya se habla de oración, ¿por qué? Porque aquí está el sujeto y el predicado, ¿no? Entonces es distinto cuando vimos pues predicado nominal, ¿no? Esto sería predicado nominal nada más. Esto sería pues mi predicado nominal, ¿no? Porque está predicando a propuesta. Pero aquí ya si le incluimos lo que es este nombre, ya es una oración de predicado nominal, ¿no? Y simplemente ahí es una variación, pero la estructura sigue siendo lo mismo. Desde que iniciamos a ver la estructura de una frase verbal atributiva, se sigue reiterando. Y va cambiando simplemente los nombres, ¿no? Predicado nominal, luego pasó, y ahora tenemos oración de predicado nominal, ¿no? En la clase pasada vimos pues lo que es el predicado nominal y el predicado verbal, y ahora ya estamos hablando ya de oración, ¿no? Entonces aquí esta clasificación es según la naturaleza del predicado. Entonces, si tenemos aquí un predicado nominal, oración, esta es una oración. Entonces tenemos aquí el predicado nominal. Lo incluimos, lo que viene a ser aquí el sujeto. El sujeto. Entonces aquí ya hablamos de oración de predicado nominal, ¿ya? Entonces aquí igual lo incluimos al sujeto, no lo que viene a ser aquí mi predicado nominal, lo incluyo a Juan, ya tengo una oración de predicado nominal. Aquí también lo incluyo a consejo y ya sería mi oración de predicado nominal, ¿no? Ahora pasamos a lo que viene a ser ya oraciones de predicado verbal. Estas oraciones de predicado verbal pues tienen por excelencia a lo que es como núcleo a un verbo predicativo. Y el verbo predicativo es un verbo transitivo por excelencia, ¿no? Entonces, un verbo transitivo, ¿no? Entonces, también vamos a tener pues, verbos intransitivos, ¿no? Que tienen lo que vienen a ser los complementos, ¿no? Complemento circunstancial de cualquier tipo, de modo, de compañía, de instrumento, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta oración de predicado verbal, entonces van a ser pues tenemos 8 tipos, ¿no? Una oración transitiva, la recíproca, reflexiva, intransitiva, la activa, pasiva, impersonal y pasiva refleja, ¿no? ¿Qué nos señalan aquí? Dice, son también las transitivas, las oraciones recíprocas y reflexivas, ¿no? Entonces, con verbos transitivos vienen a ser también lo que vienen a ser estas oraciones recíprocas, ¿no? Aquí, identificando, no dice la oración de predicado verbal, contiene pues verbo predicativo más mi complemento directo, ¿no? Este complemento directo a veces es como un juego de palabras también ahí se utiliza. El complemento directo es igual como estuviéramos hablando de objeto directo,
¿Ya, chicos? Entonces aquí tenemos lo que viene a ser, esto es igual a hablar pues de objeto directo. Complemento directo, objeto directo es lo mismo. Si les mencionan complemento indirecto, es lo mismo de hablar de objeto indirecto. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos aquí lo que es complemento directo, el complemento indirecto, que esto es igual a el objeto indirecto, o I. ¿No? Los circunstanciales, el agente y el predicativo, ¿no? Vamos a otra vez a recordar lo que estábamos desarrollando. Vamos a comenzar entonces aquí con lo que viene a ser pues estas oraciones transitivas, ¿no? Entonces, se habla de una oración transitiva cuando el verbo no tiene que hacer recaer la acción en una FN. Este verbo que tiene un significado incompleto, mejor dicho, sí o sí tiene que completarse con una FN, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo compré. ¿Qué compré? Algo. Porque si yo les digo nada más, yo compré, pero ustedes se quedan con la duda, ¿no? Con la pregunta, ¿pero qué compró? ¿No? Entonces, compré algo. Ese algo, pues, puede ser, yo compré panes, ¿no? Entonces, panes sería el objeto directo que completa, esta FN que completa el significado del verbo comprar, ¿no? Ahora, de ahí ya puedo añadirle los beneficiarios también, pero ya es opcional. Un verbo transitivo sí o sí obligatorio tiene que llevar lo que es la función de objeto directo, ¿no? Si ustedes también identifican de repente ahí con la sustitución de un pronombre y con la presencia de un OI, porque en algunos casos también se confunde, sigue siendo pues un verbo transitivo o una oración transitiva, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí identificando, ¿no? ¿Qué nos dice? Esa norma dice beneficiará a los pensionistas, ¿no? Entonces aquí tenemos el verbo, siempre también primero identifiquen al verbo, ¿no? Y nuestro verbo pues es beneficiará, ¿no? Aquí está el verbo beneficiará. Entonces beneficiará. ¿A quién beneficiará? A los pensionistas. Entonces esto sería pues mi OD, ¿no? La siguiente dice, donó. ¿Qué donó? Alimentos o de, porque algo tú donas, ¿no? Puede ser. Donó prendas usadas, ¿no? Donó dinero, que donó algo. Entonces, esta sería mi FN en función de ODE. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los niños del albergue. ODE, y OI, ¿no? El OI siempre va a ser la meta o el beneficiario, ¿no? Ahora, en este caso, pues, está encabezado por la presencia de, aquí también les voy a hacer la distinción. Esta es una preposición, ¿cierto? La preposición para. Y aquí también tienen ustedes la preposición a, ¿no? Las preposiciones, pues, en la función de OI obligatoriamente tienen que estar encabezado. Pero en la función de OD, no. Cuando dije yo compré pan, ahí no hay pues la presencia de la preposición, pero en algunos casos sí. ¿Y cuándo es lo que puedo utilizar en la presencia de la preposición?
cuando esta FN, que ustedes están observando aquí, cuando esta FN tiene vida, es animado. Los pensionistas son seres, no son seres que tienen, son personas que tienen vida, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, tienes que utilizar sí o sí la presencia de la preposición, ¿no? Entonces aquí, repito, está encabezado por la presencia de la preposición porque esta FN es más animado, tiene vida, ¿no? Bien. Pasamos a lo que viene a ser, pues, la siguiente clasificación. Vamos a enumerarlo aquí, vamos en la primera. Son 8, ¿no? Es la primera. Tenemos aquí la segunda. Y aquí está la tercera. Ya. Respecto a las reflexivas, ¿no? Las oraciones reflexivas, ¿no? Tenemos aquí lo que viene a ser, dice, en esta oración el sujeto y el objeto son referenciales, idénticos, ¿no? Entonces tenemos aquí Laura, Laura se tiñe, ¿no? Que se tiñe el cabello, dice, ¿no? El cabello de vez en cuando. Entonces, identificando aquí el verbo, es teñir, ¿no? Entonces, si Laura se tiñe su cabello y su cabello pues está sobre la misma persona que es Laura, entonces la acción de este verbo teñir recae sobre la misma persona que es Laura, ¿no? Entonces, aquí hablamos pues de oraciones reflexivas, o sea, cuando el verbo hace que recaiga la acción sobre la misma persona, se habla de oraciones reflexivas, ¿no? Entonces aquí tenemos una oración reflexiva que recae pues sobre la hora misma, ¿no? Ahora, si queremos identificar, pues tenemos la presencia de, en este caso, que se tiñe el cabello, o de, ¿cierto? O de. Y aquí este se, ¿no? Ya va a estar cumpliendo la función pues de oí, ¿no? Y de vez en cuando sería un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces, ese se va a cumplir ya la función de oí, ¿no? Y esto sería de o de, ¿no? Es similar también aquí cuando dice, me lavo las manos con agua y jabón, ¿no? Entonces aquí tenemos la acción de lavarse, pues recae sobre la misma persona, ¿no? Que ejecuta la acción de lavar. Entonces, lavo las manos, ¿no? Esto sería pues la función de o de, ¿no? Y tenemos aquí lo que viene a ser este me, ¿no? Ya sería pues el objeto indirecto, ¿no? O objeto indirecto o complemento indirecto también, ¿no? Entonces, estos pronombres átonos que son me, el se, el te, el nos, ¿no? Dependiendo del contexto, pueden estar cumpliendo la función de objeto directo o objeto indirecto, ¿no? Entonces, aquí está cumpliendo la función ya de hoy, ¿no? Entonces, igual aquí este C también cumple la función pues de hoy. Entonces vamos haciendo aquí que viene a ser. Y con agua y jabón pues sería identificando un complemento circunstancial pues de del medio que utilizas agua y jabón, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?
primero es qué cosa, identificar al verbo. Y este verbo, pues, hace que recaiga la función en el mismo sujeto, ¿no? Por eso se denomina reflexivo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me maquillo, entonces la acción de maquillarme recae sobre mí, ¿no? Entonces, en ese caso se habla, pues, de reflexivo, ¿no? Dice, en esta oración el sujeto y el objeto son referencialmente idénticos, ¿no? Entonces, aquí, cuando se habla de referencialmente idénticos, vamos a demostrar si no, ¿no? Dice, Laura se tiñe. Entonces, esta de aquí, si es que no estuviera configurado hasta aquí, si digo Laura se tiñe, entonces Laura tiñe a Laura. Y ustedes no generan ese tipo de oración, ¿no? Si no dicen, pues Laura se tiñe, ¿no? O si fuera Laura se baña. Entonces, Laura baña a Laura, no dicen así ustedes, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que me entiendan. Cuando les dice aquí, son idénticos, ¿no? Laura baña a Laura. Es la misma persona, no generamos este tipo de oración. Entonces, lo que vamos a identificar es qué cosa, lo que es la función, pues, del objeto, ¿no? Entonces, tenemos aquí el verbo, tenemos el verbo, ups, ¿sale? Tenemos el verbo, ¿no? Y este verbo, pues, hace recaer la acción sobre esta FN. La FN que está siendo precedida por una preposición. Laura es una persona que tiene vid. ¿No? Entonces, esto sería, pues, mi objeto directo. Y lo que pasa que nosotros cuando generamos la oración ya directo lo pronominalizamos. Laura se baña. Entonces, ese se cumple la función, pues, de objeto directo, ¿no? Cuando se hace ya el cambio, la sustitución. Bien. Pasamos a lo que vienen a ser las recíprocas, ¿no? Dice, en esta oración la acción entre el sujeto y el objeto se realizan bidireccionalmente. Entonces tenemos aquí, la suegra le mira al yerno y el yerno le mira a la suegra, ¿no? Entonces aquí hay lo que viene a ser, pues, el verbo mirar, ¿no? Que realiza la suegra hacia el yerno y luego el yerno le mira a la suegra el verbo, entonces hace que pueda realizarse la acción de forma, como se dice, pues mutua, ¿no? El uno le dice al otro y el otro también así, de forma mutua, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es la presencia, pues, de este verbo mirar con el pronombre se, que estaría aquí cumpliendo la función de objeto directo. Este pronombre se, ¿no? Y aquí está el verbo mirar.
Y ahí tenemos pues similar, ¿no? Pedro y yo nos comprendemos. Ese Pedro le comprende a alguien, ¿no? Y ese alguien también le comprende a Pedro. La acción es mutua. Aquí tenemos otro pronombre más, en función de o de. Entonces esto sería recíproca. Ahí está. Seguimos aquí, repito, estas 3, 4. En las intransitivas presenta el verbo intransitivo, ¿no? Entonces, un verbo intransitivo es aquel, pues, que presenta complementos circunstanciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos complementos circunstanciales, es un verbo intransitivo, ¿no? Entonces, en el contexto me permite tener esa clasificación, ¿no? Entonces, tenemos aquí el caudal del río Amazonas ha crecido, perífrasis verbal, ¿no? Entonces tenemos aquí identificando lo que es. Bien. Pero, ¿no? Ahí está, ¿no? Y simplemente aquí sería pues un verbo intransitivo, ¿no? Porque este es en perífrasis verbal, ¿no? En la siguiente tenemos que hace referencia pues a el caudal del río Amazonas ha crecido, no el volumen nada más, un complemento circunstancial de volumen. Viajó a Ica con su jefe muy temprano, y también tenemos el verbo. A Ica. Y aquí sí hay varios complementos circunstanciales, ¿no? Mira, Ica sería complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de compañía y complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es la presencia, pues, de complementos circunstanciales nada más, ¿no? Pasamos a la siguiente. La oración activa, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Esta oración activa dice, incluye sujeto activo más el verbo, ¿no? Y el verbo puede ser transitivo o intransitivo, ¿no? Entonces, repito, cuando nos hablan de transitivo e intransitivo, los intransitivos, como ustedes están observando aquí para que no se olviden, sino solamente llevan complemento circunstancial, ¿no? Este es complemento circunstancial, pues, de lugar, el otro es complemento circunstancial, es complemento circunstancial de modo, pero no complemento circunstancial, esto es de compañía, dije compañía, hasta allí nada más, porque si no, el otro es complemento circunstancial de tiempo, ¿no?
Entonces aquí lo clasifica como verbo intransitivo, ¿no? Y en la siguiente que acabamos de mencionar aquí, lleva lo que viene a ser pues el objeto directo. Aquí está, el objeto directo. O de. ¿No? O de. Puede ser o de o hoy. ¿No? Bien. Entonces, aquí nos menciona, dice, algunos alcaldes restringirán el acceso a las playas, ¿no? Entonces, restringirán el acceso a las playas, sería pues aquí un complemento circunstancial de el lugar, ¿no? Al lugar, ¿no? Por lo tanto, sería pues un verbo intransitivo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de sujeto activo porque este sujeto es la que realiza la acción del verbo. ¿No? Ese sujeto realiza la acción del verbo. Por eso se habla de activa, de una oración activa. Aquí cada mañana corremos en un campo deportivo. Aquí, por ejemplo, hay un sujeto tácito, ¿no? Nosotros corremos en un campo deportivo cada mañana. Cada mañana, que sería complemento circunstancial, ¿no? Entonces, aquí hay un sujeto tácito, ¿no? Pero nosotros es lo que realiza la acción de este verbo, ¿no? Aquí también tenemos el verbo. Entonces, esto lo demás que son complementos circunstanciales. Entonces, complemento circunstancial de lugar y este es un complemento circunstancial de tiempo. Ahí hay un sujeto tácito que realiza la acción del verbo, ¿no? Ahora, en las pasivas, ¿no? Estas oraciones pasivas van a presentar un sujeto pasivo y el verbo en perífrasis verbal. ¿Qué más? Seguido de un agente, ¿no? Entonces, una pasiva obligatoriamente tiene que presentarte un verbo en perífrasis verbal, ¿no? Tenemos entonces aquí el acceso a las playas será restringida, perífrasis verbal, ¿no? Eh, tenemos entonces aquí el acceso a las playas será restringido por algunos alcaldes y aquí está el agente. Ya, ahí está el agente. Y aquí también tenemos fue ovacionado, ¿no? Por todos los hinchas peruanos. Cuando es el agente, siempre va a estar encabezado pues por una preposición. Ahí está. Ahí está. Ahí está el sujeto, lo que viene a ser mi verbo en perífrasis verbal. ¿No? Podemos cambiar así. ¿Ya? Y ahí está nuestro agente. Entonces sería complemento de agente. .
El complemento de agente. Bien, pasamos a la siguiente. Serían 7 y 8, ¿no? Que nos faltaba ahí completar. Tenemos lo que viene a ser, pues, esta pasiva refleja, ¿no? La pasiva refleja presenta, dice, el pronombre se, más seguido, pues, de el verbo en plural, más la FN en plural, ¿no? Entonces, esta pasiva refleja se puede demostrar cómo funciona, ¿no? Pero mejor es, así como ustedes en las matemáticas le dan una formulita, es recordar nada más. Una pasiva refleja, entonces, siempre tiene la presencia de un pronombre. Aquí tenemos este pronombre átono se, es seguido, pues, de el verbo más seguido, pues, de lo que viene a ser la FN en plural. Ahí está, la FN en plural. Similar, aquí tenemos verbo y la FN en plural. ¿No? Tenemos entonces ahí, se rayaron los dividís, entonces FN en plural. Y aquí está la presencia del pronombre, ¿no? Ahora, en las impersonales, estas son oraciones que no se pueden identificar el sujeto, no se carecen de sujeto, ¿no? Tenemos los aquí que dice defectiva de sujeto, entonces con verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza, agarugados durante la madrugada, ¿no? Aún hay personas muy solidarias, no se puede identificar el sujeto, ¿no? En cambio, en las propias aquí tenemos, pues, el pronombre se, el verbo, ¿no? Pero ojo, para no contradicirnos con la reglita de aquí, la pasiva refleja, este verbo va a estar en singular y aquí te remarcan, mira, ¿ven? ¿No? Te recuerdan que este verbo es en singular, en cambio aquí es en plural, no en plural. Entonces tienen ustedes aquí, se alquila habitaciones. En estas propias se puede identificar todavía que es alguien, ¿no? Él en tercera persona nada más, pero ojo, es en singular, ¿no? Porque si fuera ya en plural, pues va a ser una pasiva refleja, ¿no? Entonces de aquí está, se alquila, ¿no? Se sancionará a los estafadores, ¿no? Se sancionará a los estafadores, también similar, ¿no? Verbo en singular. Y tenemos aquí la presencia del pronombre átono sí, ¿no? Entonces, sí te permite aquí identificar, pero solamente en tercera, nada más persona. Porque alguien realiza la acción de alquilar, porque la casa sola no se va a alquilar, ¿no es cierto? Pero tenemos aquí lo que es la reglita, pues, de el pronombre más el verbo en singular, y la excepción es que en estas propias impersonales, ¿no? Hay alguien que realiza, pero solamente es en tercera persona nada más, ¿no? Por eso también se denomina impersonal propia, ¿no? Pasamos a lo que es, ¿no? Entonces, a ver, alguien me preguntaba, me pasé. Mirela me estaba preguntando, dice, a mí no me está clasificada. A ver, una de sus compañeras me hizo aquí una pregunta. Dice, la pintora está clasificada para el concurso. ¿Cómo me doy cuenta, dice, de la palabra clasificada si funciona como adjetivo o como parte de la perífrasis verbal? No. Ah, ya. Tienen siempre esa dificultad, ¿no? La pintora está aquí.
Este es un verbo copulativo, ¿no? El verbo ser o estar funciona como un verbo copulativo, ¿no? Y tienen ustedes aquí la terminación de el participio, que está flexionado por la concordancia, ¿no? Porque tiene que concordar con la pintora, ¿no? Entonces, si yo digo la pintora está clasificada, ¿no? Estaría aquí haciendo, o sea, forzando que funcione pues como una característica de la pintora, ¿no? La pintora es como si utilizando un adjetivo simple, ¿no? La pintora está triste, está contenta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Entonces, aquí, para que funcione como adjetivo, ¿no? Tiene que señalarte, o sea, algo de este sujeto, que es como un adjetivo, pero aquí tú dices la pintora está clasificada, y el verbo clasificar, que está ya en participio, forma parte ya de la perífrasis verbal, ¿no? Entonces, hace que esto funcione como un verbo principal y esto es como un verbo copulativo, ¿no? Entonces, si tú quieres distinguir, no sé, si es con un adjetivo o si es una perífrasis verbal, entonces simplemente ya no te van a mencionar ya, mejor dicho, lo que es el complemento, porque dices aquí para el concurso, ¿no? Para el concurso, entonces ahí hay un complemento. Entonces, como tiene este complemento, aquí está funcionando como perífrasis verbal. ¿No, Mireya? Entonces, está ya ahí el complemento, y este complemento hace que funcione como perífrasis verbal. No funcione ya como parte de lo que viene a ser un adjetivo, por el complemento que te está señalando ya, que está predicando, mejor dicho, complemento, y predica qué cosa para el concurso. Si es que no predicara, por ahí todavía forzando puede ser, pero le repito, en las preguntas del examen nunca van a utilizar pues así términos ambiguos, ¿ya? Siempre van a ser identificables si es como que funcione en este caso como un complemento de atributo, fácilmente va a señalar aquí una característica. La pintora está entusiasmada, por ejemplo, está entusiasmada, entonces ahí sí, ¿no? Te señala un atributo que tú estás, ¿no? O estás preocupada, ¿no? La pintora está preocupada. Ahí. Es una característica de ti que sale, o sea, es propio, ¿no? Que tú pues estás preocupada, estás interesada, ¿no? Pero en cambio aquí ya te menciona como un complemento, ¿no? Repito, entonces los adjetivos, si van a funcionar como atributo o como complemento predicativo, siempre te van a ser fácil que señala una característica del sujeto. No, en la pregunta del examen no se utilizan ambigüedades, ¿no? Entonces, algo sí aquí en las prácticas que estamos desarrollando, ¿no? En los ejercicios, ¿no? Pero no, es fácil. Vamos a pasar entonces. Aquí hay, imagino, hay un ejercicio, sí. A ver. Esto también vamos a desarrollarlo rápidamente, voy a desarrollarlo. Dice, reconozca la clase de oración según la naturaleza gramatical del predicado. Entonces aquí, a ver, dice, se retiró, ¿no? de la reunión virtual. Entonces aquí, identificando lo que viene a ser de la reunión virtual, sería pues un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Es el lugar, ¿no? Entonces, si tenemos
complemento circunstancial de lugar. ¿Cómo se clasifica? Complemento circunstancial, pues, de el lugar. Sería una oración intransitiva, ¿no? Ya saben ustedes. Complementos circunstanciales, oración intransitiva. Si tenemos objeto directo, objeto indirecto, o otro tipo de complementos, ya sería, pues, en este caso, transitiva, ¿no? Entonces, sería intransitiva, ¿no? Por el complemento, ¿no? Ahí se valora mucho la lealtad. Entonces, se valora, aquí, por ejemplo, tú valoras la lealtad de una persona, pero esta persona lo puedes identificar solamente en tercera persona. Entonces, ¿qué sería una impersonal propia? ¿No? Entonces, está también esto de aquí, ¿no? Que acabamos de desarrollar aquí. Nuestra propia tienen verbo en singular. Entonces, alguien es la que ejecuta, no la acción que les dije, pero está en singular, ¿no? Por eso que estoy aquí asegurando que esta es una impersonal propia. Impersonal. Disculpe que no les haga participar en la pizarra, para ver también el nivel que me están captando, sino que un poquito denso es el tema de hoy día también y quiero aprovechar mejor para desarrollar, ¿no? La siguiente tenemos lo que viene a ser, se apoyan, dice, incondicionalmente, ¿no? Aquí entonces, si se apoyan incondicionalmente, hay alguien, ¿no? Como decir, Pedro le apoya a Luis y Luis también le apoya a Pedro. O sea, ambos realizan la acción, pues, de forma mutua, recíproca, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería, pues, aquí una oración recíproca. Siguiente, dice, se lo comunicaré mañana. A ver, aquí, identificando, tenemos aquí un pronombre átono, lo, que está ya reemplazando a lo que es la función de objeto directo. ¿No? Se lo comunicaré mañana. Entonces, si hay objeto directo, este verbo ya es transitivo. Esto es mi de. Este es mi de. ¿No? Por lo tanto, sería puesto aquí transitiva. La siguiente. Dice, se oxidaron aquellos fierros, ¿no? Aquí tenemos pronombre átono, verbo en plural y la FN en plural. A esta sí sería, pues, una pasiva refleja, ¿no? Por la formulita que le digo, pasiva refleja. ¿No? En la siguiente tenemos, el plano fue diseñado muy bien, ¿no? Esto sería, pues, fue diseñado, perífrasis verbal, fue diseñado por alguien, este plano, ¿no es cierto? Entonces, el plano sería pues un sujeto pasivo. No, el plano fue diseñado por Luis, ¿no? El plano fue diseñado muy bien por Luis. Hay un agente, por lo tanto sería una pasiva. La siguiente dice, se puso un vestido colorido, ¿no? Entonces, si se puso, esta recae pues el vestido sobre la misma persona nada más, ¿no?
Entonces, ¿qué sería? Esta sería una reflexiva. Reflexiva. La siguiente. Los cuadernos los forré ayer, ¿no? Entonces aquí también hay los cuadernos los forré ayer. Hay la presencia de lo que es la función de objeto directo, hay una duplicación y alguien, ¿no? Yo forré los cuadernos, ¿no? Sería pues una oración activa, ¿no? Un sujeto tácito, esta es una activa. ¿No? Un poquito lento también está. Vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí ya la siguiente que viene a ser clase de oración según la actitud del hablante, ¿no? Nosotros como hablantes podemos generar pues oraciones interrogativas directas y también las oraciones interrogativas indirectas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a distinguir es las directas siempre presentan lo que es los signos de interrogación, ¿no? Mira, aquí está, signo de interrogación, signo de interrogación. Mira, ahí está, signo de interrogación, ¿no? En cambio, en las indirectas, no. Ya, esa es la primera diferencia. Ahora, ¿qué más? La siguiente diferencia es estas directas, ¿no? Presentan, pues, la estructura de una oración simple, ¿no? En cambio, las indirectas presentan la estructura de una oración compuesta, ¿no? La que vimos al inicio. Eso. Entonces, para que lo tengan aquí, vamos a anotarlo. Sería oración simple. Y también les mencioné, ¿no? La presencia de signo de interrogación, ¿no? En cambio aquí no presenta, no presenta signo de interrogación y es una oración compuesta. La oración compuesta, ¿no? Entonces aquí, mira, ven, tenemos en la total, ¿no? Tiene cita médica. ¿Se acuerdan por cuando vimos en la flexión del tono, en el tema de fonología? Sí o no. ¿Tiene cita médica? Sí o no. Esta es casi la misma. En la parcial va a llevar siempre la presencia de pronombre interrogativo. Aquí está, para diferenciar, ¿no? La parcial lleva sí o sí obligatorio pronombre interrogativo, ¿no?
cómo, dónde, quién, ¿no? ¿Quién te acompañará? Y esto, ¿no? Entonces, en ambos tienen pues lo que es la presencia de un solo verbo, son oraciones simples, ¿no? Aquí hay un verbo y aquí también hay un verbo, ¿no? Ahora, en las indirectas tenemos aquí sin la presencia de signo de interrogación y dos verbos, ¿no? Dime, y firmaste, ¿no? Aquí también ignoro, incómodo. Allá es oración compuesta, ¿no? Ahora, esta indirecta total se caracteriza porque lleva pues la presencia de lo que es del condicional sí, ¿no? Entonces aquí va a estar presente este condicional sí. Lleva condicional sí. Este de aquí, ¿no? El condicional sí. Entonces aquí está, mira, ¿ven? Ahí está, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Dime si firmaste el contrato, pregunta indirecta, ¿no? En la parcial, aquí les preguntó qué, puede ser, ¿no? Les preguntó qué trajeron, ¿no? Otra pregunta puede ser, les preguntó quiénes ingresaron, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ignoro por qué, la presencia es similar aquí de la parcial de los pronombres, ¿no? ¿Qué, quién? ¿No? Eh, repito, cuando dicen, les preguntó quiénes ingresaron, también es pregunta. Y aquí está el pronombre entonces, ¿no? Ignoro por quiénes fue pintado en la pared, por ejemplo. ¿Quiénes? ¿No? Ignoro cuántos ingresaron, puede ser, ¿no? Entonces siempre hay la presencia de pronombre, ¿no? Similar aquí con la parcial, pronombre. Está, pronombre interrogativo. Aquí en la parcial, entonces, en ambas llevan pronombre. La diferencia es que esta es una compuesta y esta es una simple y no hay pues signo de interrogación aquí, ¿no? Pasamos entonces con esta distinción a lo que es ya la clasificación de la oración según la actitud del hablante, ¿no? Nosotros como hablantes podemos generar pues oraciones enunciativas, ¿no? Cuando digo, salió el sol, miro y digo, salió el sol, ¿no? Puedo generar pues oraciones imperativas o exhortativas, ¿no? Que expresan orden, ruego, ¿no? Puedo generar oraciones que expresan deseo, ¿no? Entonces, enumerándolas, aquí vamos a 1, 2, 3, ¿no? Entonces, las enunciativas, tenemos un ejemplo. En el Poder Ejecutivo prorrogará la emergencia sanitaria, ejemplo, ¿no? Muchas familias no recibieron el subsidio económico. Entonces, aquí hablamos de oraciones afirmativas y oraciones negativas, ¿no? En las imperativas, ¿no? Les señalé pues que puede ser orden, ruego, un pedido, ¿no? Señores, protejan la salud emocional de los niños, ¿no? Por favor, mira, acá hay un pedido, ¿no? Mantengan la calma y la cordura, ¿no? En las desiderativas te expreso un deseo, ¿no? Me agradaría que
haya una verdadera inclusión social, ¿no? Ojalá muchas lenguas originarias sean revitalizadas, no deseo, ¿no? El siguiente. Cuatro. Cinco. ¿No? Aquí las dubitativas expresan duda, ¿no? Tal vez, dice, se incremente el precio de las frutas en verano, posiblemente algunos no acudan a las urnas, ¿no? En las exclamativas es similar a que hay las directas con la presencia de los signos de exclamación y también tenemos las indirectas donde no hay, ¿no? Pero también le da pues un matiz de tipo emocional, ¿no? Las exclamativas siempre le dan un matiz emotivo, emocional, ¿no? De qué alegría sentí al verte recuperado, ¿no? La siguiente dice, te has ganado el premio mayor, amiga, matiz emocional, ¿no? Y aquí también, aún no esté ahí, ¿no? Ni te imaginas cuánto sodio contiene ese producto, ¿no? Me preocupa quién gobernará nuestro país, ¿no? Entonces aquí hay un matiz emocional, ¿no? Las indirectas sin la presencia de lo que son los signos exclamativos. Y aquí tenemos el siguiente ejercicio. Identificándolas aquí. Dice, reconozca la clase de oración según la actitud del hablante, ¿no? No sé cuáles son las propiedades curativas de jengibre. ¿Cuáles? Ahí está pronombre, lo que viene a ser, pues, interrogativo. Por lo tanto, sería una interrogativa indirecta parcial, ¿no? Entonces, aquí identificando sería una interrogativa, una indirecta, indirecta parcial. La siguiente tenemos, a lo mejor dice, haya más alianza entre los partidos políticos. Duda, ¿no? Duda, dubitativa. Dubitativa. La siguiente dice, me encantaría aprender la lengua de señas peruanas. Deseo, ¿no? Desidera, ¿no? La siguiente. El gobierno rechazó el pedido de la FPDA por la pandemia. Nos está enunciando, ¿no? Sería una enunciativa, ¿no? Enunciativa. La siguiente dice, ¿cómo puedo solicitar la devolución del impuesto? Esto sería pues una interrogativa directa parcial, ¿no? Una interrogativa directa parcial, ¿no? La siguiente es por la presencia del pronombre, ¿no? Siguiente dice, el distanciamiento, dice, físico no favorece la salud emocional, ¿no? Esto también sería una enunciativa, ¿no? Una enunciativa. La siguiente. Dígame, sí, aquí está pues la presencia del condicional, ¿no? Sí. El banco aceptó reprogramar mis deudas. Sería una interrogativa, ¿no? Indirecta, total. Y la siguiente, ¿cuánta riqueza cultural tiene nuestro querido Perú? Exclamativa, ¿no? Una exclamativa directa, ¿no? Bien. Esa sería la corrección. Y vamos a ver a continuación ya centrarnos en las oraciones compuestas, ¿no? Estas oraciones compuestas
poquito se está demorando en cargarse. Ya. Van a ser las coordinadas y las subordinadas, ¿no? Entonces, hablamos de, en las coordinadas de yuxtapuesta, significa que vamos a tener pues proposición 1 y proposición 2 y 3, con la presencia de los signos de puntuación. Aquí no hay signo de puntuación. Ahora, los signos de puntuación, voy a cortar para que no se pase. Estos signos de puntuación, voy a cortar aquí nada más, ya pueden ser los 2 puntos, ¿no? Puede ser el punto y coma, ¿no? O puede ser la coma nada más, ¿no? Dependiendo de lo que quiere ahí señalar. En cambio, en las conjuntivas, acá hay nexos que enlazan, ¿ya? Nexos que enlazan, y dependiendo de los nexos, vamos a tener 6 tipos: copulativa, disyuntiva, explicativa, ¿no? La distributiva, iletiva y la adversativa, ¿no? Y en lo que viene a ser, pues, en las subordinadas tenemos sustantiva, adjetiva y adverbial. Esta también la vamos a ver ya en las clases siguientes, ¿no? Sino que para que ustedes ahí noten el esquema de las compuestas, tenemos aquí el esquema general, ¿no? A ver, vamos a centrar pues primero en lo que viene a ser dependiendo del nexo, ¿ya? Dependiendo del nexo, esta primera clasificación de las conjuntivas, ¿no? Y luego vamos a finalizar con las yuxtapuestas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de nexo, tenemos aquí en las oraciones copulativas. Mira, utiliza el nexo y, ni, que. No, esto ya también hemos visto, pero aquí ya es en las compuestas, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en la Jornada Nacional de Vacunación, dice, convocaron a los adultos mayores y los vacunaron. Entonces, tenemos aquí el nexo y. Ahí está. ¿No? Por lo tanto, esto sería pues una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿no? En la siguiente, en las disyuntivas, pueden tener como nexo o y u, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, dice, cumples los protocolos de seguridad o, ya que está el nexo o. Por este nexo, entonces ya es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva, ¿no? En las siguientes tenemos lo que viene a ser, pues, las distributivas, ¿no? El ya o el bien, ¿no? Dice, los jugadores de la selección peruana bien entrenan o bien visitan a sus familiares. Entonces aquí está lo que es el bien, o puede ser hora, ¿no? Unos u otros, o el ya. Entonces, por la presencia de eso tenemos ya lo que viene a ser, pues, oraciones compuestas, copulativa, disyuntiva por el nexo, ¿no? O distributiva, ¿no? Aquí en la siguiente. Las silativas tienen estos nexos. Por tanto, por ello, luego, así que, o puede ser, pues, con que, ¿no? Aquella secretaria cometió un delito al falsificar la firma de su, por lo tanto, o por tanto, sería, ¿no? Por tanto será juzgado, ¿no? Sería una oración por el nexo, una ilativa, ¿no? En las adversativas se utiliza el nexo pero, más, sin embargo, si no, no obstante, ¿no? Aquel joven no estaba capacitado para el puesto de trabajo, sin embargo, aquí están, sin embargo, ¿no? Por el nexo, entonces ya sería una compuesta
adversativa, ¿no? En las explicativas tenemos los nexos, es decir, esto es, o sea, ¿no? Algunas enfermedades son psicosomáticas, es decir, ¿no? Están relacionadas con aspectos psicológicos, ¿no? Esto sería entonces por el tipo de nexo, las 6 clasificaciones que les he mencionado, ¿no? Y aquí sí, a continuación, vamos a ver ya lo que es respecto a las compuestas coordinadas yuxtapuestas. Aquí, en las yuxtapuestas nos señalan las proposiciones, se relacionan mediante los signos de puntuación, ahí está, ¿no? Entonces, aquí, estas proposiciones que nos mencionan, esta está aquí, proposición 1, acá hay 1, acá hay otra proposición y acá hay otra proposición. Entonces, por el uso de lo que viene a ser, pues, la coma, aquí hay coma, acá hay coma, esta sería una yuxtapuesta, ¿no? En aquí hay 2 puntos, ¿no? Yo no señalo aquí. A ver, aquí, aquellos maestros estudian, ¿no? Se someten al examen y lo aprueban con óptimas calificaciones. Y, no hubo atención en los hospitales. ¿Y cuál es la consecuencia? Que los médicos iniciaron una huelga indefinida. Cuando señala aquí una consecuencia es lo que se utiliza los 2 puntos. No hubo pues atención, o sea, los médicos iniciaron una huelga, no hubo atención. Hay una consecuencia entonces, ¿no? Para no confundirnos y para tenernos en cuenta que esta es una yuxtapuesta, ¿no? Claro, que hay una proposición 1 y hay otra proposición 2, ¿no? La siguiente dice, el presidente supervisó la jornada de vacunación en el Agustino, y que hay punto y coma, introduce otra idea distinta, la ministra de Salud en el Callao, ¿no? Entonces aquí también hay lo que viene a ser esta proposición, hasta aquí es todo está aquí, punto y coma, ¿no? Y la siguiente, esa sería, ¿no? Y en base a esto tenemos ejercicios, ¿no? A ver, dice, ¿cómo se clasifican las siguientes oraciones compuestas por coordinación? ¿No? A ver, tenemos, dice, desea lo mejor para sus hijos, les brinda una educación de calidad. 2 puntos, ¿no? Que sería una yuxtapuesta, ¿no? Entonces esta de aquí es una yuxtapuesta por los 2 puntos ahí, proposición 1 y proposición 2, es una yuxtapuesta, ¿no? La siguiente dice, promueve la creatividad e incentiva el desarrollo del juicio crítico. Ahí está el nexo copulativo ¿no? Por lo tanto sería pues una copulativa. Por el nexo es lo que estamos clasificando, ¿no? Copulativa. ¿No? La siguiente tenemos, es en la siguiente tenemos lo que viene a ser pues o, ¿no? En la siguiente tenemos por ello. Por el nexo nada más se clasifica, ¿no? Por el nexo nada más. No obstante, como he visto, ¿no? En la siguiente también es una yuxtapuesta, acá hay la coma, ¿no? La siguiente, esto es, ¿no? Y en el siguiente, el ya, ¿no? Que sería una distributiva, ¿no? Es por el nexo nada más, por eso que le he identificado rápidamente el nexo, ¿no? Entonces, esto sería por el nexo, sería pues una disyuntiva, ¿no? Disyuntiva. La siguiente, esto sería pues por ello una hilativa. Una hilativa. En la siguiente, esto sería pues no obstante. Esto sería una adversativa. Una adversativa. En la siguiente, tenemos aquí
yuxtapuesta. Y aquí sería pues una explicativa. Es una explicativa. Y en la siguiente tenemos lo que viene a ser aquí una distributiva. Distributiva. Esto sería todo y rápidamente voy a subir. Tengo unos minutos. Ahí está. ¿No? A ver, aquí nos preguntan respecto de la identificación de lo que viene a ser, pues, oración de predicado nominal o oración de predicado verbal, ¿no? Entonces tenemos identificando aquí en el enunciado, dice, a ver, en la oración de predicado nominal está constituida por un verbo copulativo y un complemento de atributo. En la de predicado verbal presenta verbo predicativo y complemento como objeto directo, objeto indirecto. No está recordando allí la teoría, ¿no? Según ello, el enunciado, a ver, la reapertura de talleres productivos en los penales será supervisado. Ojo, sí, aquí vamos a, será supervisado, tener en cuenta el verbo, ¿no? Porque esto es lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, será supervisado, tiene lo que viene a ser, pues, rigurosamente es un complemento, ¿no? Entonces, complemento circunstancial, va a predicar entonces aquí lo que es dentro de la clasificación de predicado verbal, ¿no? En la siguiente tenemos la hora fue, esta sí es un verbo copulativo, ¿no? Y en la siguiente tenemos lo que es para la etapa de final del concurso de aquella pintora está, ¿no? Lo que viene a ser está, simplemente aquí. Mira, está nada más es verbo copulativo. No está tienen ustedes aquí, está, dice, está clasificada nada más, hasta ahí cierra. No está el complemento, ojo, es distinto, ¿no? Y aquí sí sería pues como predicado nominal, ¿no? Entonces, identificando serían la alternativa sí. ¿No? Se analiza tal como está nada más, ¿no? Pero si que estuviera ahí un complemento y es distinto, ahí forma parte de la perífrasis verbal, ¿no? En la siguiente tenemos, en la pregunta 4, dice... a ver, aquí. Según la naturaleza gramatical de predicado, las oraciones tenemos aquí, ¿no? Se matizó los colores para el retoque de la pintura. No se puede identificar a sujeto impersonal, ¿no? Se enviaban mensajes de correo electrónico, ambos, lo que viene a ser, pues, sería recíproca, ¿no? Se marchitaron las rosas de aquel jardín, sería por la estructura, una pasiva refleja, ¿no? Se fue, ahí está, fue en verbo, ya por asuntos laborales, esto sería pues una intransitiva, ¿no? Por lo tanto aquí sería la B, ¿no? Y la siguiente en la 8. Aquí, en la 8 sí tienen que ustedes, rápidamente vamos a tratar de señalarlos aquí. Dime cómo te fue en la evaluación, ¿no? Porque aquí nos plantean respecto, dice, presenta 2 oraciones interrogativas, ¿no? Entonces, en ese referido diálogo que ustedes tienen, dime cómo te fue en la evaluación parcial,
esa sería pues una oración interrogativa, ¿no? Dime cómo te fue, ¿no? Y la siguiente estuvo difícil, ¿no? En Paola, ¿no? Estuvo difícil. Ahí son dos oraciones interrogativas, ¿no? Siguen ustedes Paola, Felipe, Paola, ¿no? Lo que viene a ser aquí. ¿No? Uno, este sería uno y esto sería el otro. Entonces, por lo tanto, sería aquí verdadero, ¿no? En la siguiente dice, contiene 6 oraciones imperativas, ¿no? Las imperativas no son solamente identificados, son 4, ¿no? A ver, tenemos, a ver, estudia para el examen final, ahí estudia para el examen final, ¿no? 1. Luego, por favor, préstame tus apuntes, ¿no? Por favor, préstame tus apuntes, 2, ¿no? La siguiente, tómales una foto, ¿no? También es como una orden, ¿no? Tómales una foto, 3, ¿no? Y practica las fórmulas, 4, ¿no? Entonces aquí está, tómales una foto, practícales, ¿no? Dice, préstame tus apuntes, ¿no? Estudia para el examen final. Y ahí señala, pues, falso, ¿no? Dice, hay una oración que expresa deseo, sí, cuando dice al último, no, muchas gracias, me encantaría aprobar satisfactoriamente. Ahí sí hay, no deseo. Ya me encantaría tú. ¿No? Y la siguiente dice, aparecen 4 oraciones enunciativas, no son 3 nada más, porque tenemos, no respondió bien el 60% de las preguntas, ¿no? Y luego tienen ustedes estas enunciativas que estaban marcándolas. Respondió el 60%, lo haré, ¿no? Lo haré, que está en Felipe, lo haré, ¿no? Lo haré, acá hay otra enunciativa, ¿no? Y la otra pues es, aquí están, ¿no? Aquí están, ¿no? Porque si no van a estar, ¿no? Entonces ahí correlacionando sería la alternativa C, ¿no? Y la última, que es la 10, aquí por el nexo ya correlacionando es la alternativa B, ¿no? La alternativa B. Ya hemos visto ya por el nexo. Y la correcta sería pues la B, ¿no? Nos quedamos aquí, jovencitos. Y en la próxima clase sí que quiero mostrarles pues un esquema a manera de repaso, ¿no? Gracias por su atención y esto sería todo.